Vamos a leer 3 textos, Juan 14, 18, 18. Gracias. Dice la palabra del Señor: no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Juan 14, 16, 6 y 7. Perdón, Juan 14, 16, versículo 4 al 7. Les digo estas cosas ahora porque cuando sucedan, recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Y Romanos 8:11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Ya volvemos sobre estos textos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Es tu palabra. Tú traes sobre nuestras vidas el propósito eterno para el cual nos trajiste hoy para escucharla, y la escucharán las personas que se conecten a las redes sociales. Tú las tienes todas consideradas. Tú tienes considerada cada persona que va a recibir la palabra, y tú vas a cumplir el propósito para el cual la enviaste. Pido, Señor, que todas las personas que la puedan escuchar en cualquier forma puedan ser bendecidas por ti, llenas de ti, para vivir una vida plena en ti, en todas sus áreas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria. Antes de sentarse, saluda a 3 personas con mucho cariño y nos podemos sentar. 3. Si no ha visto a una, es bueno que lo salude porque no lo ha visto. Es bueno si no lo ha visto antes, porque es bueno saludar a alguien que uno no. Si saludas al que te saluda, dice el Señor, eso lo hacen los gentiles. Pero si saludas al que no te conoce, eso lo hacen en el reino. Gracias, hija. Tan bella, mami. Bendigo, hija. Gloria a Dios. Estas 5 semanas hemos estado hablando acerca de el amor de Dios. Hablamos de las convicciones que tiene un hijo de Dios. Las convicciones que tiene, no estoy hablando de las convicciones de un cristiano. Hay muchas personas que son cristianos nominales. Es diferente un cristiano a un hijo de Dios. Muy lejos la diferencia. Un cristiano a un hijo de Dios son 2 cosas distintas. Hablando del cristiano que ha nacido de nuevo, tiene una convicción profunda en el acto mismo de haber llegado a Dios. Y la convicción profunda que llega, inclusive, que es la que marca ese nuevo nacimiento, es el amor de Dios. Todo cristiano sabe, cuando llega a Dios, que Dios lo ama ineludiblemente, irremediablemente, incambiablemente. Todo cristiano que ha nacido de Dios sabe que Dios le ama. Por eso su cambio es radical, porque nunca ha experimentado una persona sin Dios, experimenta un amor tan grande como el de Dios. Y cuando lo experimenta, camina sobre nubes. Después hablamos de la redención, que es la expiación de los pecados. Todo cristiano sabe que sus pecados fueron puestos en la cruz del Calvario, no nada más los de ayer, no nada más los de hoy, sino los que va a cometer, y todavía los que usted no sabe que va a cometer, están ya pagados en la cruz del Calvario, porque Él no puede volverse a meter en la cruz. Allí están contemplados los pecados de antes y de todos los pasados, del presente y de todo el futuro antes de su venida. Esa era, para los que estudian y escudriñan, esa fue la copa, parte de la copa que el Señor le dijo: si es posible, pásame esta copa. Bueno, parte de la explicación de esa copa que Jesús dijo en el Getsemaní tenía que ver con esa, ¿no? Eran los pecados pasados de los homosexuales, de Sodoma, Gomorra, de toda esa gente, y los pecados presentes que se están cometiendo actualmente, el crecimiento de la LGBTIQ1+, esos, los pecados que se están cometiendo por otros tipos de pecados, los pranes, los que venden droga, los orgullosos, los soberbios, los altaneros, los matricidas, los parricidas, etcétera, todos los que se están cometiendo hoy. La sangre de Cristo
está vertida para que toda persona venga y se refugie y reciba el perdón de los pecados sin ningún tipo de distinción de mayor o menor pecado. Todo está en la provisión y en la previsión de allí. Pero también los que nosotros no hemos pensado cometer, que cometeremos. Ahora, esto no es una licencia para decir, que bueno, esto está, no, porque el que es nacido de nuevo no está buscando eso. Pero está en la previsión o la provisión del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hablamos de la expiación para después dar paso a, es que me apasiono con este tema, pero voy para el siguiente. Después veníamos a hablar del descanso en Jesús, el Shabbat. Jesús es el verdadero descanso de las obras. Ya no soy salvo por las obras de la ley, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Luego hablamos de la provisión del Padre, no nada más la provisión en cuanto a finanzas, sino la provisión de salud, la provisión de una vida plena, de una vida llena, de una vida de relaciones, de una vida de avance. Y luego hablamos del pertenecer a la familia de Dios como una de las estrategias divinas que nos iba a librar de esta era tecnológica donde el ser humano podía tener ese afecto todavía que nunca ninguna máquina podrá sustituir el calor ni el afecto humano. Eso fue remediado en las enseñanzas del Rabí de Galilea con decirnos a nosotros que nos bauticemos y pertenezcamos a la familia, al cuerpo local de Cristo, que es la iglesia. Y hoy vamos a hablar de la ayuda. Hoy este es el séptimo ancla, la sexta ancla. La sexta ancla o la sexta convicción de todo cristiano está en que él sabe que él cuenta con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso vamos a hablar de la ayuda del Espíritu Santo. Ya vamos a volver sobre la ayuda del Espíritu Santo. La semana mayor, esta semana de Semana Santa, hoy se estaría celebrando o se está celebrando en muchas partes la resurrección de Jesucristo, ¿sí o no? Porque el viernes muere, sábado está en los infiernos, en el conteo del horario de 6 de la mañana, 6 de la tarde, 6 de la tarde, 6 de la mañana, en el contado judío son 3 noches. Son tres noches que estuvo en los infiernos. Por ese conteo, nosotros dijimos, bueno, pero fue viernes y sábado nada más, pero fueron 3 noches. Y no sabemos qué pasó allá abajo en el infierno, pero quiero decirle algo. Lo que haya acontecido, lo que estaba pasando allá abajo en los infiernos, mientras Jesús está allá abajo, fue algo colosal, extraordinario, algo completamente trascendental que nosotros no tenemos idea. Hay destellos de lo que Jesús dijo de lo que era el infierno. Mel Gibson va a sacar ahorita La Resurrección 2 y va a tratar de meterse en una avenida interesante. Desde ahora no la cuestiono ni la critico, para que el que la vea tampoco la cuestione ni la critica. Si no le gusta algo, pues no lo compre, no hay problema. Usted se come el pescado y desecha la espina, o sea, no tiene que hablar mal de pescado. Entonces pueden ser cosas que le guste, puede ser cosas que no hay problema. Pero sí es interesante lo que él va a proponer en esta película, que es lo que pasó abajo en el infierno, mientras los discípulos estaban aquí consternados con la muerte del maestro. ¿Qué estaba pasando en el infierno? ¿Qué estaba pasando allá abajo con Jesús caminando en el lugar preparado para los muertos? El hecho trascendental del cristiano, la punta del cristiano, la punta de fe, la punta culminante de un cristiano, la fe culminante de un cristiano es la resurrección. Ahora, nosotros como tradición católica, etcétera, de todo hacemos un ídolo. Es muy fácil pensar que el que predica es más santo que cualquiera que está sentado allí. Incluso algunas personas le dicen, pastor, ore por mí que usted está más cerca del cielo. Lejos de eso. Porque hay personas que están acá que tienen grandes ministerios, grandes llamados, una esencia para llegar a muchas cosas, tal vez una revelación que yo no tengo, personas extraordinarias que están sentadas en medio de nosotros y tienen pues capacidades, habilidades y son del Señor también. Y la diferencia entre yo que estoy aquí no es que soy más santo que ninguno de los que está acá, es que tengo una responsabilidad asignada por Dios para cumplirla en este lugar. Pero no, es muy fácil idolatrar al que predica, es muy fácil idolatrar los dones. Aquella persona es profeta, deja que te acerque a ti porque te va a profetizar, te va a decir desde el vientre de tu madre. Y es muy fácil idolatrar un don.
Es muy fácil idolatrar a una persona, es muy fácil darle idolatría a un hijo. Este es mi hijo, este es mi hijo, que si él se muere yo me muero. Es muy fácil idolatrar a una esposa. Si a ella le duele el vientre, a mí me llega el periodo. Es una cosa impresionante. Es trascendental. La cuestión es que la idolatría es tan tremenda que pareciera rara la cosa, y el hombre que idolatra a la mujer o la mujer que idolatra al esposo, cuando nunca se planteó que el matrimonio era para idolatrarse el uno al otro o a los hijos, sencillamente. Se idolatra un bien, se idolatra una casa, un anillo de matrimonio. Ay, se perdió el anillo de matrimonio, qué desgracia. Se desgració fue el dinero. Ahora se idolatra un carro, se idolatra la olla que me dejó mi abuela, está tiznada pero tiene 100 años. Ahí es que yo hago el cafecito, porque ahí si no lo hago en otra olla, no queda igual. Y este colador de café no importa, está negro, pero es que ahí es que le da el sabor. Esta cacerola, por lo que está quemada. Y tenemos tendencia a idolatrar cualquier cosa, ignorando en cierto momento que el mandamiento del Señor inicia así: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero es Dios primero, pero somos fáciles de desviar nuestra mirada hacia otra cosa e idolatrar el dinero que tengo en el banco, la empresa que acabo de abrir, la franquicia, el negocio. Es muy fácil de idolatrar y sacar a Dios de nuestras vidas. Se puede quedar con el objeto o se puede quedar con el bien y se puede olvidar al dador. Se puede olvidar al Señor. El Señor Jesucristo vino a redimir al mundo. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo, mundo. La palabra mundo en el griego es cosmos, pero ella encierra varias cosas. Cosmos, y el principal objeto es el ser humano. Al ser humano, vino a redimir al ser humano de todos los pecados. La otra aplicación de la palabra cosmos es para redimir al mundo mundano. ¿Sabe que a la persona que se le dice mundano es porque no tiene a Dios y Él viene a los mundanos entonces para salvarlos también? A lo tercero que vino a redimir fue a las personas que estaban apartadas, que estaban llenas de pecado y eran pecadores convictos y confesos, vino a redimirlos. Pero hay una parte que Él vino a redimir que muchas veces pasamos por alto, y por pasarlo por alto es que confundimos a Jesús con cualquier profeta que haya nacido. E incluso cometemos, vamos a decir, la torpeza de confundirlo con algún profeta u hombre que haya nacido. Buda u otros hombres que se hayan levantado para tener algo. Y los confundimos y los metimos dentro de la religión y decimos, bueno, la religión cristiana es la religión cristiana, las más grandes son la religión cristiana, la budista, y entonces lo metemos así como una religión. Jesús no es ninguna religión. La religión es la que hace el esfuerzo para llegar a Dios. Cristo es la forma de Dios llegar al ser humano. Son dos cosas distintas. Ahora Cristo está redimiendo al cosmos. Está redimiendo al cosmos. Piense por un momento, ¿Venezuela es grande? Para nosotros es grande. ¿Pero es tan grande como Estados Unidos? No. ¿Es tan grande Estados Unidos como Rusia? No, no es tan grande. Ahora, nuestro mundo es grande. Nosotros cuando vemos el mundo, el planeta Tierra es grande. Pero el Sol es un poco más grande que la Tierra. ¿Cuántas veces cabe, o de qué tamaño es el Sol comparado con la Tierra? Alguien que me diga un número. ¿Cuántas veces más o menos es más grande el Sol que la Tierra? Alguien que no esté en el primer servicio. Alguien que esté en el segundo servicio, que yo le pregunte cuántas veces cabe la Tierra. Vamos a poner, ¿cuántas veces cabe? Margarita, no recuerdo el número, creo que cabe 2 veces en Venezuela, no recuerdo, a lo mejor cabe más o 5, no me acuerdo. Margarita es una pequeña, no sé si cabe 5 veces en Venezuela, pero quiero preguntar, si el Sol es más grande, ¿cuántas veces cabe la Tierra en el Sol? Este tamaño de Tierra, ¿cuántas veces cabe en el Sol? ¿Quién me da un número? 5 veces la Tierra en el Sol. Aquí, siento, no estás buscando la inteligencia artificial, esa no te ayudó, sigue buscando. Otro por allá. 4. ¿Quién da más? 10. ¿Quién me dice
50 veces la Tierra cabe en el Sol? ¿Tú crees que 50? Mucho. ¿Cuántas veces la Tierra cae en el Sol? ¿10 veces? ¿1000? ¿2000 veces más o menos? 3000. ¿100,000? ¿200,000? Lo voy a rematar. ¿Quién da más? ¿400,000? 1.300.000 veces cabe la Tierra en el Sol. 1.000.000 de veces. Usted puede meter 1.000.000 de tierras en el Sol y las acomoda. Y nosotros vemos al Sol en nuestra Vía Láctea y decimos, wow, entonces nosotros somos pequeñitos comparados con esa estrella que está allá. Pero cuando nos extendemos un poquito allá, más allá, vemos la Vía Láctea. Dentro de nuestra Vía Láctea hay una estrella que dentro de nuestra Vía Láctea hay una estrella que se llama Stephenson. Stephenson es una estrella donde mete 2.150 veces al Sol. Y usted cree que el Sol es grande. Pero hay otra estrella que contiene al Sol 2.000 veces. Es decir, que la Tierra se cabe 1.300.000 veces en el Sol. El Sol cabe 2.000 veces en esa estrella. Quiere decir lo que usted ve en la Vía Láctea no es nada. Y cuando salimos de nuestra Vía Láctea y vamos a las otras galaxias, vemos en la nube de los Magallanes, arriba los Magallanes, las estrellas más grandes todavía. Pero lo tremendo que lo que hay que decirse, hay que decírselo. Todo eso pertenece al león de la tribu de Judá. Así es. No podemos decir que no, cuando es sí. Lamento los barcos, pero el león es dueño de todo eso. Jesús no es cualquier hombre que murió biológicamente y se levantó. Cuando Él venció la muerte, estaba recuperando el dominio de toda la constelación completa, porque Él es el dueño de lo creado y de lo increado, de lo visible, de lo invisible. Jesús no es cualquier hombre, Él es el dueño de todo eso. Incluso Jesús, oh Dios, pudieron haber jugado metras con eso. Y de eso es lo que estamos hablando. Si una persona no puede comprender que nuestra fe se basa en Jesús y su obra en la cruz del Calvario, nuestra fe no se basa en hombres, nuestra fe no se basa en los dones de las personas, no se basa en la carisma, no se basa en el carisma, se basa en Jesús y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, resucitando de los muertos. Allí debe permanecer nuestra fe. Si nuestra fe no está radicada en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos, nuestra fe es una idolatría. Si ponemos nuestra fe en otras cosas, en los hombres, en los dones, en las capacidades, y nos olvidamos que nuestra fe central es Jesús, el Cordero, el León que murió en la cruz y resucitó de los muertos, esa es la fe correcta y la fe que salva. No hay otra fe que salve. No se puede creer en más nada. No se puede pensar en otra cosa. No hay más salvación dado a los hombres, sino nombre: Jesús, el Hijo de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Y Jesús, cuando se levanta de los muertos, cuando resucita de los muertos, venció la muerte para siempre y el pecado para siempre. Y nuestra vida tiene un asidero. No nuestras obras, porque Él es el descanso. Es la fe que yo tengo en Él. No lo perfecto que yo soy, sino lo perfecto que es Él. No lo bueno que yo soy, sino lo bueno que ha sido Él y lo bueno que es Él. Cuando yo pongo mi fe en Jesús, tengo que poner en perspectiva entonces algo que es sumamente importante, que tal vez pasamos por algo en algún momento. Y es la ayuda del Espíritu Santo, de lo cual es la convicción profunda que todo cristiano tiene. El Espíritu Santo se ha visto desde la creación en movimiento. Nunca el Espíritu Santo ha dejado de moverse sobre la faz de la tierra. Nunca el Espíritu Santo ha detenido su acción. Desde que fue creado los cielos y la tierra, la Biblia dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de la tierra y dijo: Dios, hágase la luz. Y el poder del Espíritu Santo, el verbo de Dios, fue hágase la luz, y el poder del Espíritu Santo trajo
a la creación toda fue el poder del Espíritu Santo. Algunos le llamaron el Big Bang o etcétera. Fue el poder del Espíritu Santo que trajo a la luz todo lo que el Verbo había dicho, hágase la luz, y el Espíritu Santo trajo a la luz todas las cosas visibles que podemos ver. Fue el Espíritu Santo. Cuando empezamos a ver la ayuda del Espíritu Santo, veamos el movimiento del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el que abre el mar? ¿La vara de Moisés o el poder del Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo. La vara no tenía ningún poder. Era el poder del Espíritu Santo por la obediencia y la fe de un hombre. Llamó a Moisés que abre ese mar rojo para que el hombre pase. Es el poder del Espíritu Santo el que hace que Elías ore y detenga las nubes 3 años para que no llueva. Es el poder del Espíritu Santo. Ahora, corriendo un poco hacia el Nuevo Testamento, es el poder del Espíritu Santo que está con Jesús desde su concepción. Amén. Está hablando. Es el poder del Espíritu Santo que está con Jesús en la concepción. Dice la Biblia que María concibió del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo puso a Jesús en el vientre de María para que Jesús fuera completamente divino y completamente hombre. Fue el Espíritu Santo que vino y puso a Jesús en María como en una casa preparada para él. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado presente. Nosotros, muchas veces como cristianos, hemos ignorado. Tal vez hemos puesto muchas cosas, obras, personas o bienes, y no hemos visto o nos hemos puesto nosotros como el fin de la cosa y no como el medio. Ya lo voy a explicar. Y por eso muchas veces no logramos las cosas. El Espíritu Santo ayudó. Fue el Espíritu Santo el que descendió sobre Jesús cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y fue a bautizarse, y inmediatamente dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma sobre Jesús. Ahora, el Espíritu Santo no es una paloma blanca, porque hay personas que en una paloma blanca volando dicen: aquí está el Señor, porque entró una paloma blanca a la iglesia. Igual si entrara un semuro, aquí está el Señor. Yo estaba predicando en un campo y entró fue un vampiro de eso, ¿cómo le llaman? Murciélago, Drácula chiquito, pues. Entró un murciélago. No quiere decir que entró el diablo, entró un animal. ¿Y qué es los animales que pueden entrar allí? Murciélagos, grillos y cosas de esas. Y entonces, pero las personas tienden a hacer de todo una idolatría, tienden a hacer el aceite. No, este aceite es ungido, este aceite. Me encontré con una persona en el pueblo y me dijo: señor, pastor, yo leí que había que ungir a las personas con aceite, y yo no tenía aceite, agarré aceite de carro y lo ungí y la persona se sanó. Yo digo: porque el aceite no es el que tiene la unción es la fe, y el Espíritu Santo es el que sana. El aceite no, el aceite es un medio, pero no un fin. Ahora, si usted tiene aceite de oliva, úsalo con eso. Pero es que confundimos las cosas, el medio y el fin no es eso. Por eso el Espíritu Santo estuvo con Jesús, que descendió sobre él, y a partir de ese momento el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Él no fue a meterse en el desierto porque dijo: yo quiero meterme en un desierto para ver qué se siente. Él no tentó a Dios el Padre. El Espíritu lo llevó al desierto, y en el desierto era tentado por el diablo. ¿Y qué dice la Biblia? Que los ángeles le servían. ¿Ustedes saben quién estaba con Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo fortalecía en el desierto. El Espíritu Santo estaba con él recordándole las promesas. El Espíritu Santo estaba con él diciéndole: tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Ahí estaba el Espíritu Santo. Como muchas personas que están acá, el Espíritu Santo todavía le recuerda que tú eres un hijo de Dios. El mismo Espíritu Santo está aquí con nosotros, que nos habla, que nos dice. Ese Espíritu Santo acompañó a Jesús en el desierto. El Espíritu Santo acompañó a Jesús para sanar a los enfermos. Jesús no sanaba al que él quería, él sanaba al que el Padre decía que sanara. Y el Espíritu Santo venía y sanaba al enfermo, que Jesús oraba por él. Era el poder del Espíritu Santo que sanaba a la gente. Y esto es fundamental para la iglesia. Es fundamental para la iglesia que el poder del Espíritu Santo era el que sanaba al enfermo y no el hombre como tal. Por eso cuando el apóstol Pedro llega a predicarle a Cornelio y toda la gente y se arrodillan delante de él, le dice: no se arrodillen delante de mí, yo soy hombre igual que ustedes, denle la gloria a Dios. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y nos conviene porque Jesús dijo: si yo no me fuere, no les enviaré
al Paracletos, al abogado defensor, a uno de mi misma naturaleza, que va a estar con ustedes para siempre. Y Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré uno como yo, que estará con ustedes hasta que yo venga y para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros, tal como estaba con Jesús. El Espíritu Santo está con nosotros. Déjeme hacerle un paréntesis aquí. ¿Sabes por qué muchas personas no oran por los enfermos? Porque ellos dicen, si yo estoy enfermo, ¿cómo voy a orar por un enfermo? Si yo estoy enfermo, me da pena orar por un enfermo. Yo primero tengo que estar sano para orar por un enfermo. Ya va. Tú estás creyendo que tú eres el fin de la cosa. Tú para orar por un enfermo no necesitas estar sano. Tú lo que necesitas saber es que hubo un hombre que murió en la cruz del Calvario, que pagó por los pecados de todos los hombres y que resucitó al tercer día para enviar al Espíritu Santo para hacer la obra que Él había hecho y mayores íbamos a hacer nosotros. Esa es la fe correcta, no en ti. Si tú no oras por un enfermo porque tú estás enfermo, tú eres el fin y no el medio. Tú eres un medio. Y por cierto, a veces somos unos vasos de barro que provocarle un martillazo y volverlo a hacer. Pero eso no nos descalifica para la obra del ministerio, porque nosotros no somos lo que hacemos los milagros. Los milagros lo hace Dios a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Así que nunca se achicopale de orar por alguien porque usted se siente mal. William Branham, que sacó los Brahamitas, es una historia larga, pero la voy a hacer corta. Eso está en los Generales de Dios y en la biografía, en Google, en Gemini y en ChatGPT, lo que sea. Ahí está la biografía. William Branham, él tuvo un accidente, era un hombre de Dios, tuvo un accidente, un hombre de señales, de prodigios y de milagros. Tuvo un accidente, parece que chocaron el carro, los dos salieron por la ventana, murieron, no murieron, él salió por la ventana, la mujer murió del impacto, él cayó al lado, él cayó distante, dice la biografía que pidió que lo acercaran al cuerpo de la mujer. Él, feneciendo en ese lugar, dijo, acérquenme al cuerpo de mi esposa. Dice la biografía que lo llevaron hasta el cuerpo de la esposa, no sabían por qué él quería eso, pensaron que quería morir junto a ella, y él lo que hizo fue poner la mano y decirle, Señor, resucita a esta mujer. Y la mujer se incorporó y él murió. Quiere decir que su fe estaba correcta en el hacedor de la vida, que es en Cristo Jesús, y no en lo que él era, sino en que Dios podía resucitar aunque él estuviera muriendo. La fe correcta en el lugar correcto, en la persona correcta, hace las cosas correctas. La fe incorrecta nos hace ídolos a nosotros mismos, nos hace ser unos Nabucodonosor, nos hace ser unos Saúles que construyen una propia imagen alrededor de él. Nosotros no somos el fin, somos el medio. Nosotros no somos el fin, somos el medio. Nosotros somos vasos de barro en las manos del alfarero, y si él nos quiere usar y puede hacer algo de esta nada, él lo puede hacer porque él es Dios soberano. Si puedes hacer algo de esta nada, hazlo porque tú eres rey del universo. Eso es la fe en el Rey eterno. Fuera de esa fe en Jesús se idolatra a las personas. Se idolatran pastores, apóstoles, profetas, dones, profecías, ministerios, sanidades. Pero usted mismo, quiero que sepa, es el mismo poder de Jesús que está en usted, que está en cualquier persona que usted pueda estar viendo, que esté ejecutando los mayores milagros. No hay acepción de persona. El mismo poder que radica en un predicador, radica en un limpiabota, radica en un ingeniero, radica en un ama de casa, radica en un estudiante. Es el mismo poder. Si la fe está correcta, los milagros acontecen. Solo es la fe correcta, en la persona correcta, en la obra correcta, en la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo, la obra clímax o el punto que le pone como no un final, pero le pone como la guinda a la torta, es la ayuda del Espíritu Santo en la muerte de Jesús. Porque dice la Biblia, pon Romanos 8:11, mami. En la muerte de Jesús, la ayuda del Espíritu Santo. Si piense por un momento. Resurrección. ¿Quién había sacado esa palabra antes o fuera del marco judío? ¿Quién había sacado la resurrección de los muertos? Pero no nada más quién había hablado de ella, sino quién había
resucitado de la muerte. Dice la Biblia, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en usted. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en usted. El Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos y con Él bajó a los infiernos y subió a los cielos. El Espíritu de Dios, esta es la guinda o la columna o la parte determinante y trascendente del Evangelio, la resurrección de los muertos. Que no sabemos cómo vamos a hacer, que esto va a ser lo que vamos a desatar la próxima semana, pero todos los muertos, así como Cristo resucitó, todos resucitarán también. Todos los muertos resucitarán. No sé dónde está el que se lo comió un tiburón, pero Dios lo va a resucitar. Va a unir todo lo que haya que unir y le va a dar un cuerpo glorificado y lo va a sentar en un cielo maravilloso. Porque Él murió y resucitó para que el que crea en Él no muera, sino que también el día postrero resucite. El Espíritu de Dios resucitó a Jesús de los muertos y así está con nosotros. Hoy en día ese mismo Espíritu está en nosotros. Por eso es que ustedes pueden ver siempre que cuando hay un muerto cristiano se canta. No decimos que somos indolentes, sentimos la partida física de la persona, pero hay una esperanza mucho más grande de que esa persona está en los brazos de Jesús, que dijo, el que crea en mí no morirá eternamente. Jesús demostró que era Dios, no con palabras, sino por el Espíritu de santidad y la resurrección de los muertos, dándole a Dios un nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que confiese el nombre de ¿quién? De Jesús, sea salvo. La ayuda del Espíritu Santo la necesitamos nosotros. Y le voy a decir algo para poner en la perspectiva correcta esto. Yo sé que aquí las mayorías que conocen a Dios han sido instrumentos del Espíritu Santo. Les voy a comentar lo que comenté esta mañana, que lo recordé porque tengo una nieta preciosa que parece al sol, que en la noche cuando la veo me gozo y en la mañana la extraño. Y al mediodía la veo y en la noche la extraño. Y tengo 2 fotos que le hablo, todos los días le hablo a ella. Me acordé que un día estaba en una iglesia pastoreando y una persona me llamó de la playa. Me dijo, pastor, estoy aquí en la playa, pero mi nieto se ahogó. Yo le digo, yo conozco a este pastor, le digo, tu nieto se ahogó. Sí, se ahogó, lo tenemos en la tierra, pero no responde. Le digo, pero están los paramédicos allí. Sí, ahí están los paramédicos. Bueno, me dice, pero pastor, lo que pasa es que a los padres yo no le pude pedir permiso para traerlo para la playa y todavía ellos no saben, pero se me ahogó el niño. Yo le digo, pero ¿cómo se te ahogó el niño si tú estás ahí? No sé, pastor, el niño está ahí, lo tienen los paramédicos. Y entonces me llama y me dice, pastor, lo vamos a meter en una ambulancia para llevarlo para Caracas. Le digo, bueno, háganlo, pero métanlo en la ambulancia, por favor, no me cuelgue, quiero saber todos los detalles. Me dice, sí, pastor, llorando, lo mete en la ambulancia, pastor, no viene, no vuelve, el niño se está yendo, se va. Y yo le digo, ahí yo sentí de verdad, percibí una guianza del Espíritu Santo importante, la recuerdo ahora. Le dije, ponme el teléfono en el oído del niño. Y el pastor, pero el que me contesta, pero es que ponme el teléfono en el oído del niño, le digo con ímpetu y con seguridad. Ponme el teléfono y le empiezo a hablar al niño. Le digo, niño, cuando llegues al hospital y abran la puerta de la ambulancia, tú te vas a levantar y vas a vomitar toda el agua que está contenida en tus pulmones. Y le empiezo a hablar porque Jesús ha pagado un precio por ti, porque tú eres un joven que Dios tiene planes contigo, porque tú tienes que vivir, porque Dios está contigo, porque el Señor se levantó de los muertos, porque el Señor y empecé a hablar desde La Guaira hasta el hospital, creo que Pérez de León. Primer milagro, no se me fue la cobertura. Segundo milagro, no se le acabó la pila.
Tercer milagro, no se le acabó el saldo. Y seguía hablando y yo sabía que no era yo. Y le dije, cuando llegues al hospital y abran esas puertas, tú vas a vomitar todo el agua. Y el hombre él se ponía a hablar conmigo, pastor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a los padres? ¿Qué le voy a decir a los padres que me lleva el hijo? Y le digo, ponme el teléfono en el oído del niño, por favor. Y me volvió a poner el teléfono en el oído del niño. Le digo, no me lo quites de allí hasta que lleguen. Precisamente llegaron justamente al hospital. Me dice el pastor, cuando agarra el micrófono, que agarra el celular, abrieron las puertas, el niño se sentó y vomitó toda el agua que tenía acumulada, tal cual como el Espíritu Santo. Puedo confirmar que le habló, no yo, fue Dios quien le habló, porque yo soy un vaso de barro, pero el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí, y muchos de ustedes dicen, yo he experimentado eso, yo lo he experimentado, yo he hablado con personas y yo sé que no soy yo sé que es alguien mayor que me ha dicho que le diga esto, que lo acompañe en esto, que me diga cruza la calle cuando yo no sé qué cruzar, y cuando cruzo me encuentro con la persona con la que debo orar. Yo sé que el Espíritu Santo mora, es real y lo guía a toda verdad y a toda justicia, porque Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no, no les enviaré un consolador. ¿Sabe quién debe ser su amigo y su compañero? El Espíritu Santo. Debe saber que usted caminar con el Espíritu Santo, debe saber que Él es el que obra. Cuando usted ora por el enfermo, despreocúpese de usted. Ore por él y deja que usted sea un medio para que el Espíritu Santo obre en el nombre de Jesús. Quítese del medio usted. Sea un medio nada más. No sea un fin usted. El fin es Él. Y usted un medio para que la persona reciba un consejo. Señor, yo no sé qué decir, pero la Biblia dice que el que esté falto de sabiduría se lo pida a Dios, que Él sabe dar abundantemente y sin reproche. No sé qué consejo dar. Señor, dame palabras, porque el Espíritu Santo está conmigo para guiarme a toda verdad y toda justicia. El Espíritu Santo está con nosotros para consolarnos. No ha experimentado, y de seguro que muchos que están acá lo han experimentado, el choque, el correntazo del Espíritu Santo, que de repente está triste y de repente se alegra y no sabe por qué. Y la gente dice, ¿tú cómo estás loco? No. Es que de repente siente una alegría incontenible, y es el Espíritu Santo. Yo no sé a cuántos les ha pasado que el Espíritu Santo los choca y sienten como que un correntazo. Yo un día sentí un correntazo del Espíritu Santo, estaba en el ascensor y de pronto estaba cabizbajo por el trabajo, y el Espíritu Santo vino a mi corazón de una manera tan espléndida que me trajo tanta alegría que brinqué dentro del ascensor. Y digo, parezco loco, pero es que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios para salvación. Por eso usted parecerá loco a veces, porque cuando tienes problemas que podrían matar 10 elefantes, tú todavía estás diciendo, gloria a Dios, Dios es bueno. Cuando tienes problemas que la gente está diciendo, lo que está es quebrado, y tú estás diciendo, gloria a Dios, pero Dios es mi provisión y mi paz, y la gente dice, esto es de loco. Sí, es de loco. En el manicomio del cielo se vale todo eso. Todos tenemos a un Dios poderoso cuando decimos, no sé cómo, pero Dios lo hizo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Nos consuela, nos guía, nos fortalece. Póngase de pie, por favor. Espíritu del Dios viviente, gracias. Tú eres el Paracleto y el Consolador. Que Jesús dijo que cuando Él llegara al cielo, tú vendrías. Los discípulos se sintieron confortables contigo. Tú eras su guía. Tú levantaste a Pedro del agua cuando se estaba ahogando. Tú alimentaste multitudes, resucitaste muertos. Sanaste paralíticos, perdonaste pecados. Personas que no eran de tu religión fueron salvadas por un acto de fe y de misericordia y de gracia. Y el poder del mismo Espíritu Santo está en medio de tu iglesia hoy. Por eso, gracias, Señor Jesús, porque viniste a darnos la salvación eterna. Nos viniste a dar el perdón de los pecados y nos viniste a llenar del Espíritu Santo para que tu obra continúe. Por lo cual, Señor, cuando nació tu iglesia, en ese maravilloso capítulo 2 de los Hechos, donde el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban allí reunidos,
allí empezó, Señor, la evidencia de que ya tú estabas en el cielo, porque el Espíritu Santo ya había llegado a la tierra. Y hoy, cada vez que predicamos la palabra bajo la unción del Espíritu, cada vez que somos movidos en un don bajo la unción del Espíritu, cada vez que oramos por los enfermos bajo la unción del Espíritu, cada vez que nos movemos y predicamos bajo la unción del Espíritu, sabemos que están los resultados que tú tienes en el cielo para esta tierra, porque tú estás en medio nuestro, para hacer toda esta obra maravillosa, por esa fe que tenemos en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, en el carpintero de Galilea, en el resucitado de los muertos, en el que pagó un precio cruel en una cruz, pero que al tercer día se levantó venciendo la muerte, conquistando la eternidad para nosotros. Por eso, Señor Jesús, ¿cómo no adorarte y exaltarte? Espíritu Santo, ¿cómo no darte gloria y honra por el poder de mostrar la grandeza de Dios en la tierra? Padre, ¿cómo no amarte por tu amor de entregar a tu Hijo en un sacrificio por una humanidad perdida, caída y apartada? Gracias porque no miraste en nosotros nuestro estatus, nuestra raza, nuestra clase social, ni nuestros tipos de pecados, sino que moriste por todos para darnos perdón de pecados a toda la humanidad. Y esa sangre todavía gime desde el Calvario, buscando a cualquier persona que se haya equivocado para decirle: mi provisión está en mi cruz y en mi resurrección. Espíritu de Dios, que no quede una persona en este lugar sin salvarse, que no quede una persona sin salvarse en este lugar.